Bienvenido a Esclavo de las Sombras. Este vídeo trae los capítulos 126 al 135. Suscríbete si quieres enterarte en cuanto salgan los capítulos nuevos. Nepis lo miró fijamente por unos momentos, luego giró la cabeza hacia Cassie y dijo, síguenos. Los tres se acercaron con cautela a la entrada de la torre y se quedaron allí, sin saber cómo debían proceder. En sus mentes, había dos resultados para esta situación inesperada. Primero, la misteriosa joven resultaría ser una despertada local. En ese caso, todos sus problemas se resolverían. Si un despertado se topaba con un grupo de durmientes en las tierras salvajes del Reino de los Sueños, era costumbre guiarlos a la ciudadela humana más cercana. Claro que hubo excepciones, pero en general, los despertados se esforzaron por cuidar de los durmientes. En esta tierra alienígena, los humanos debían unirse. No solo era una obligación moral, sino también por su propio bien. 2. La extraña resultaría ser una criatura de pesadilla. En ese caso, tendrían una dura batalla. Como se desconocía el rango y la clase del enemigo, era imposible predecir el resultado. Simplemente tenían que arriesgarse. Respirando hondo, Sunny siguió a Nepis hacia la fresca oscuridad de la torre. De inmediato, el apetitoso aroma a carne asada le llegó a la nariz. Su estómago rugió. ¡Tonterías! Antes de que Sunny pudiera reaccionar, un trozo de hueso pasó volando junto a su cabeza y golpeó la pared con tanta fuerza que se hizo añicos. Con retraso, levantó el fragmento de medianoche y adoptó una postura defensiva. Pero ya era demasiado tarde. La joven ya había sido alertada de su presencia. Levantó la cabeza, mostró los dientes en una amplia sonrisa y murmuró, ¿hay alguien escondido en las sombras? ¿Por qué no salen a jugar? Su voz era profunda, ronca y rasposa. Pero lo más importante era que hablaba en el lenguaje humano. Ella era humana. Probablemente. La desconocida seguía sentada en una postura relajada, pero Sunny no pasó por alto la sutil tensión en sus músculos marcados. No le cabía duda de que la supuesta despertada podía estallar en un torbellino de violencia en cualquier momento. Era mejor no provocarla. Mirando a Nep, siguió su ejemplo y descartó su espada. Entonces, los tres entraron, vacilantes, en el círculo de luz que proyectaba la hoguera. La joven los miró sorprendida y arqueó las cejas. ¿Humanos? ¡Qué sorpresa! Luego sonrió y meneó la cabeza. ¿Dónde están mis modales? Dicho esto, se puso de pie con ligereza. La tela blanca de su túnica se movió ligeramente, dejando al descubierto aún más sus muslos tonificados y fuertes. Sunny parpadeó. Había asumido que la desconocida era alta, pero solo ahora se dio cuenta de lo imponente que era su verdadera estatura. La mujer era considerablemente más alta que Nepis, por no hablar del propio Sunny. Con su físico robusto, piel aceitunada y armadura arcaica, parecía una diosa antigua. Sin embargo, estirar el cuello para mirarla a los ojos era un poco irritante. Pero Sunny no tenía opción. Si solo mirara directamente, su línea de visión se posaría directamente en su bien formada. La joven, mientras tanto, se secó el rostro sucio con el antebrazo e hizo un gesto hacia el fuego. «Aquí, ¿quieren tomar asiento?» A pesar de la cortés invitación, dudaron. Tras varios segundos de incómodo silencio, Nepis finalmente dio un paso al frente y formuló la pregunta que los atormentaba a los tres. Con su voz inusualmente tensa y llena de emoción reprimida, dijo con cautela, ¿eres humana? La extraña la miró fijamente con expresión vacía y luego parpadeó un par de veces. ¿Qué otra cosa sería? ¿Un caballo? Dicho esto, echó la cabeza hacia atrás y se rió a carcajadas, divertida con su propia broma tonta. Nepis y Sunny se miraron, confundidos sobre qué hacer. Mientras tanto, la joven se rió unas cuantas veces más y los miró con chispas de alegría bailando en sus ojos. «Claro que soy humana». «¿Por qué preguntas?» «En fin, vengan a sentarse. Tengo el cuello cansado de mirarlos desde arriba». Dicho esto, se sentó cerca del fuego y adoptó una postura relajada. Nepis, Sunny y Cassie finalmente se acercaron y se sentaron en las piedras, mirando a la chica alta con llamas hambrientas en los ojos. Ella los miró y luego frunció un poco el ceño. «No los he visto por aquí». «¿Son nuevos?» Nepis le hizo un gesto con la cabeza. «Sí. Acabamos de llegar a la ciudad». Se esforzaba mucho por comportarse como una persona normal y equilibrada. Parecía que sus incesantes esfuerzos por mejorar sus habilidades sociales no habían sido en vano. Si Sunny no supiera lo torpe y desmañada que era Nep por naturaleza, no habría sospechado nada. La joven sonrió. «En ese caso, mi más sentido pésame. Esperen. ¿Sobrevivieron 2 meses enteros en el laberinto?» Ella silbó y los miró con renovado respeto. «Eso es una verdadera hazaña. Felicidades».
Nepis se quedó allí unos segundos y luego dijo, soy Nepis, y estos son mis compañeros, Cassia y Sanlis. Somos durmientes que vinimos aquí durante el solsticio de invierno. La joven les dirigió una sonrisa amplia y amistosa. Mucho gusto. Soy Effie. Bueno, al menos así me llaman. También soy una durmiente. Sunny frunció el ceño. Así que la hermosa giganta no era una despertada, solo una durmiente como ellos. Curiosamente, no recordaba haberla visto nunca en la academia. Aún así, demasiado impaciente para permanecer en silencio, se inclinó hacia adelante y dijo, ¿eres del castillo? Hay gente viviendo allí, ¿verdad? Effie lo miró. En sus ojos se percibía una extraña emoción. Casi parecía lástima. Sí, efectivamente hay gente viviendo en el castillo. Nepis y Sunny intercambiaron miradas emocionadas. Entonces, Estrella Cambiante preguntó con cautela, ¿puedes llevarnos allí? Effie se encogió de hombros. Claro, no hay problema. ¿Tienen fragmentos? Sunny parpadeó. ¿Qué tenían que ver los fragmentos de alma con todo esto? Habían recuperado 2 de esa piedra extraña que había matado al pie del muro. ¿Iba a pedirle un pago? Nepis recuperó los fragmentos de alma y se los mostró a la chica alta. Tenemos 2. Effie suspiró. ¿Solo 2? Bueno, es mejor que nada, supongo. Quédatelos. Los necesitarás más adelante. Sin comprender muy bien el significado de sus palabras, Estrella Cambiante se detuvo un momento y luego dijo con incertidumbre, esperábamos llegar a la ciudadela y acceder a la puerta lo antes posible. ¿Cuánto tardará? La joven los miró fijamente un buen rato, y de repente, se dobló en un ataque de risa histérica. Rió tan larga y fuerte que pronto se le llenaron los ojos de lágrimas. Sorprendidos, los 3 durmientes la miraron con asombro. Ninguno comprendió la razón de su extraño comportamiento. ¿Está loca? Sunny frunció el ceño, reevaluando la situación. Antes, la chica del lugar parecía un poco excéntrica. Pero quizá había algo más. La risa de Effie se detuvo tan abruptamente como había comenzado. Secándose las lágrimas, negó con la cabeza y dijo en un tono extraño, lo siento, chicos. No pude evitarlo. Por favor, perdonen mi falta de modales. Luego enderezó la espalda, los miró fijamente a los ojos y dijo, puedo llevarlos al castillo, pero allí no hay ninguna puerta. De hecho, no hay ninguna salida de este infierno maldito en absoluto. Yo misma llevo atrapada aquí 3 años. Así que, bienvenido a la ciudad oscura, supongo. Abandonad toda esperanza los que entráis aquí, y todo eso. Aturdidos por sus palabras, los 3 miraron fijamente a la joven de rostro pálido. Sunny sintió que algo frágil y preciado se le rompía en el corazón, atravesándolo con un dolor casi físico. No. No puede ser. No podía ser verdad. ¿Cómo era posible que todo esto hubiera sido en vano? ¿Cómo podrían todas sus esperanzas, sueños y deseos ser destruidos con un par de palabras? ¿Cómo fue posible? En algún lugar a su lado, Cassie de repente dijo con una vocecita, ¿qué quieres decir con que no hay puerta? Effie se encogió de hombros. Es muy sencillo, de verdad. Lamento ser yo quien te lo diga, pero en el fondo ya lo sabías. ¿Verdad? La Costa Olvidada no es realmente un lugar donde se supone que los humanos sobrevivan. Por eso nunca has oído hablar de algo así en la escuela ni en la academia. El rostro de Sunny se contorsionó de ira. Claro, la respuesta siempre estuvo a su alcance. Era demasiado ingenuo y tonto para comprenderla. El reino de los sueños era vasto y extraño, con la mayoría de sus regiones apenas exploradas por los humanos. Sin embargo, existía al menos una pequeña cantidad de información disponible sobre ellas. Algunas incluso estaban completamente bajo control humano, con grandes ciudadelas como bastión que brindaban refugio a cientos de miles de despertados. Y, sin embargo, cuando llegó por primera vez a la Costa Olvidada, Sunny no reconoció ninguna de las características únicas de este lugar. En aquel entonces, pensó que su educación irregular era la culpable. Debería haber comprendido la verdad cuando ni Nepis ni Cassie lograron el éxito donde él había fracasado. ¿Por qué una región tan singular como esta sería completamente desconocida? La explicación más lógica sería que nadie había regresado jamás de este abismo mortal al mundo de la vigilia, para contárselo a otros. ¡Qué tonto era! Apenas unas semanas después de la cómoda vida en la academia, había olvidado por completo que el mundo nunca jugaba limpio con gente como él. La verdad siempre era peor que sus peores expectativas, así que ¿por qué iba a ser diferente esta vez? El mundo era un depredador que siempre esperaba una oportunidad para devorarte. ¿Por qué esperaría algo diferente? Un sabor amargo familiar apareció en su boca. Mientras tanto, Effie continuó en un tono suave. Hace unos 15 años,
un grupo de durmientes poderosos y desesperados logró llegar a esta ciudad y reclamar el castillo. No porque tuviera un portal, sino porque era el único lugar que podía mantenerlos a salvo. Al menos por un tiempo. Desde entonces, algunos afortunados o ingeniosos llegaban al castillo cada solsticio, solo para quedarse atrapados aquí con el resto de nosotros. Nepis permanecía sentada en silencio, con solo sus puños apretados delatando la tormenta de emociones que la derrotaba. Sin embargo, Cassie estaba tomando la noticia con más fuerza que ellos dos. Después de todo, fue su visión la que los condujo a esta trampa. Su rostro estaba pálido como la muerte, con una expresión de dolor y conmoción que distorsionaba sus delicadas líneas. Cerrando los ojos, susurró, «Pero eso no es justo». Effie la miró con lástima. Luego, rió entre dientes, sonrió con malicia y dijo, «¿Cuándo fue algo justo?» Tenía razón, por supuesto. La justicia no existía fuera del etéreo reino de la imaginación humana. Sunny había aprendido esa lección hacía muchísimo tiempo. Mientras se sumía en su indignada desesperación, la sonrisa de Effie perdió repentinamente su tono sombrío y se transformó en una sonrisa feliz. Inclinándose un poco hacia adelante, dijo, «Pero no todo es malo. Al menos me conocieron. Tienen muchísima suerte, de verdad. Si no se hubieran topado con una lugareña, ya estarían muertos». Nepis la miró fijamente y preguntó en tono plano, «¿Sí? ¿Por qué, eso?» Su torpe manera de hablar regresó en todo su esplendor. Effie suspiró. La ciudad oscura es el lugar más seguro de la costa olvidada, y también el más mortífero. Es segura porque ningún monstruo marino puede cruzar la muralla, y mucho menos llegar al castillo. Pero, al mismo tiempo, es mucho más peligrosa que el laberinto, ya que casi todas las criaturas de pesadilla que hay aquí son de la raza caída. Sunny parpadeó, sintiendo un escalofrío que le recorría el cuerpo. Criaturas caídas. Las criaturas caídas eran inconmensurablemente más poderosas que las despertadas. Los humanos latentes como ellos no tenían por qué luchar contra estas últimas, y mucho menos contra las primeras. Un demonio despertado ya era más de lo que podían manejar sin recurrir a invocar un verdadero terror desde las profundidades del mar maldito. Algo mucho más poderoso que el demonio caparazón los borraría de la existencia en cuestión de segundos. Al recordar las innumerables figuras moviéndose entre las ruinas, no pudo evitar temblar. ¿Cada una de esas figuras era un monstruo caído? ¿Cómo sobreviviría alguien siquiera un día en esta ciudad maldita? Tendrían que estar locos para intentarlo. Poco a poco, la magnitud de la peligrosa trampa en la que se encontraban comenzó a filtrarse en su mente. Effie sonrió. Pero se las arreglaron para tropezarse conmigo antes de descender del muro. De lo contrario, los caídos ya se habrían estado dando un festín con sus almas. ¡Qué suerte! Poca gente en el castillo sale a cazar en las ruinas, y mucho menos se aventura tan lejos. Encontrarse con una cazadora experimentada como yo probablemente fue su única oportunidad de evitar descubrir el verdadero rostro de la ciudad oscura demasiado tarde. Ella negó con la cabeza. ¿Eso es como 1 entre 1000? ¿10.000? ¿1 millón? En cualquier caso, las probabilidades no estaban a su favor. La fortuna está enamorada de al menos uno de ustedes, chicos. Así que, anímense. ¿Quieren algo de carne? Tuve una cacería increíble hoy. Fue tan increíble que no me importa compartirla. Nepis ni siquiera miró la carne asada y en su lugar se inclinó hacia adelante, sus palabras llenas de intensidad. Si no hay ninguna puerta aquí, ¿por qué no intentaron irse? Effie parpadeó un par de veces y la miró con sincera confusión. ¿Salir? ¿Y a dónde? La carne estaba a punto de quemarse, así que se inclinó hacia el fuego. Retiró las brochetas y las sustituyó por un par de nuevas. Luego, con un suspiro, se volvió hacia Estrella Cambiante y dijo: «Han estado en el laberinto, así que saben cómo es. No hay nada más que ese maldito coral y ese mar maldito tras meses de viaje en todas direcciones. No puedes ir a pie, ni nadar. Ni siquiera puedes volar, porque hay enjambres de espantosas abominaciones voladoras escondidas en las nubes. ¿Pero intentar escapar? Sí, muchos lo han intentado. Ya están todos muertos. De hecho, así fue como pereció el amo inicial del castillo». Sunny apretó los dientes. ¿Y qué? ¿Se esconden en el castillo y esperan la muerte? La bella joven se rió. Por supuesto que no, idiota. Entonces ella lo atravesó con una mirada inesperadamente sombría de sus ojos color avellana y dijo: «La mayoría ni siquiera podemos entrar al castillo. El rey exige sus impuestos, ¿sabes? Así que solo esperamos la muerte afuera». Sunny la miró fijamente, tratando de comprender el significado detrás de las extrañas palabras. ¿Qué quieres decir? Effie se encogió de hombros. El castillo pertenece a un hombre llamado Gunlau.
Si quieres entrar y vivir en la seguridad de los muros del castillo, protegido y atendido por sus cazadores, debes pagar un tributo. Un fragmento cada semana. Por supuesto que había explotación incluso en este pozo de desesperación. ¿Qué otra cosa podía esperar? Mientras hubiera gente, alguien acabaría siendo presa. Sunny sintió una oscura sensación familiar surgiendo de lo más profundo de su alma. En algún momento, la había adormecido y olvidado, pero ahora por fin había regresado a su lugar. Una comisura de su boca se curvó hacia arriba. ¿Qué pasa si no puedes pagar el tributo? La cazadora lo miró confundida. ¿Qué te parece? No se te permite acercarte a las puertas. Hay un pequeño asentamiento para nosotros, los desdichados, bajo los muros del castillo, donde nos las arreglamos con lo poco que tenemos y temblamos en la noche, esperando que nada salga de la oscuridad para devorarnos. Eso es prácticamente todo. Él dudó. ¿Pero cómo se supone que la gente conseguirá fragmentos de alma en este lugar maldito? Effie señaló los cadáveres de los monstruos que había matado. Cazando. Se pueden encontrar criaturas despertadas por toda la ciudad. El truco está en encontrarlas y matarlas sin tropezar con algo mucho más letal. La gente de Gunlau forma grupos y sale a cazar, con exploradores experimentados a la cabeza. Traen comida, memorias, materiales y fragmentos. Nada impide que la gente intente lo mismo. Ella se quedó en silencio por unos momentos y luego dijo en un tono más oscuro, claro que, sin buenas memorias, grandes cantidades de esencia de alma acumulada y un profundo conocimiento de la ciudad, esas personas no suelen vivir mucho. La mayoría muere o busca otras formas de conseguir fragmentos. Hay muy pocos cazadores independientes con más de un par de cacerías exitosas. Me refiero a los que siguen vivos. Sunny miró a los monstruos muertos, cada uno de ellos lo suficientemente grande como para hacerle reflexionar. ¿Y tú? ¿Cuántas sobreviviste? Effie sonrió. Más de una pareja. Con una risita, levantó la mano y comenzó a juntar los dedos, con una expresión pensativa en su rostro. Veamos, 1, 2, 5. Quedándose sin dedos en una mano, se rascó la cabeza y dijo con un poco de incertidumbre, no estoy muy segura, pero deberían ser unas 100 o 200. Sí. Los ojos de Sunny se abrieron de par en par. ¿200? Si lo que Effie había dicho era cierto, entonces era una fuerza a tener en cuenta. Matar incluso a una sola criatura despertada era digno de respeto. Matar a cientos de ellas, sin embargo, era nada menos que notable, quizás incluso heroico, y un poco temible. Sobre todo porque las había cazado sola en medio de una ruina maldita llena de abominaciones caídas, sin ayuda, sin nadie en quien confiar excepto en ella misma. La tranquila cazadora no era tan sencilla como parecía. Él frunció el ceño. Si eso es cierto, no deberías haber tenido problema en pagar el tributo para quedarte en el castillo. Esto no tiene sentido. ¿Por qué no lo hiciste? Effie se encogió de hombros con indecisión. El tema no parecía interesarle. Digamos que no me gusta el ambiente de allí. Sunny quería saber más, pero de repente, Nepis volvió a hablar, con la voz extrañamente tensa. Dijiste que había otras formas de conseguir fragmentos de alma. ¿Cuáles son? La cazadora se giró hacia ella y guardó silencio un rato, con un atisbo de oscura emoción en sus ojos. Sin embargo, esta se disipó rápidamente con su habitual sonrisa relajada. Bueno, hay varias maneras. Si tienes una habilidad de utilidad útil, puedes convertirte en artesano o artífice en el castillo. No hay muchos durmientes así que son bien considerados y cuidados. Si no, también hay otras oportunidades. Los chicos pueden convertirse en soldados de Gunlau, mientras que las chicas pueden entrar en su harén. Sobre todo a las guapas como ustedes dos. Nadie te obligará, por supuesto. Nepis frunció el ceño. Sunny vio chispas blancas danzando en sus ojos. Así que, puedes convertirte en su soldado, su sirviente, su juguete, o morir. Pero esa es tu propia decisión. Nadie obliga a nadie a hacer nada. Por supuesto. Effie sonrió. Chica lista. Lo pillaste. Estrella Cambiante bajó la mirada, su rostro indiferente se tornó duro y frío. Sus puños estaban tan apretados que parecían exangües. Entonces, ¿por qué nadie lo ha matado todavía? La cazadora se rió. ¿Matar a Gunlau? Muchos lo han intentado. Grandes personajes, terribles personajes y todos los que están entre medio. De hecho, se pueden ver sus cráneos sobre la puerta del castillo. Ella negó con la cabeza. Me gusta tu forma de pensar, princesa, pero deberías olvidarlo. Considéralo inmortal. Prácticamente lo es. Créeme cuando te digo que ningún durmiente puede derrotar a Gunlau jamás. Es simplemente imposible. Effie suspiró. Además, por mucho que odia a ese bastardo, es lo único que mantiene este lugar unido.
Por despreciable que sea, sin él, ya estaríamos todos muertos. Sunny observaba a Nepis, esperando ver su reacción. Lo que vio no le alegró nada. En su hermoso rostro de marfil, no había nada más que fría indiferencia y resolución. Era la misma expresión que había visto antes de la batalla con el centurión Caparazón primero, y con el demonio Caparazón después. Sin siquiera necesitar la habilidad profética de Cassie, podía imaginar fácilmente lo que pasaba por su cabeza. Esto se va a convertir en un problema. Como si sintiera lo mismo, Effie hizo una mueca. No, en serio. Intentar ir contra Gunlaug solo te matará, si tienes suerte. Ni lo pienses. De todas formas, pensar demasiado no es bueno para la salud aquí en la ciudad oscura. Luego sonrió e hizo un gesto hacia el fuego. Mejor come un poco de esta deliciosa carne. La vida es buena con el estómago lleno, ¿verdad? Te digo que esta probablemente sea tu última oportunidad de comer algo gratis. La comida es una verdadera rareza por aquí. ¿Puedes creerlo? Sunny suspiró, luego se inclinó hacia adelante y recogió un trozo de carne chisporroteante. Pasara lo que pasara, tenían que seguir adelante. Paso a paso. Era la única manera de sobrevivir. Claro que puedo creerlo. Soy de las afueras, ¿sabes? Ni siquiera sabía a qué olía la carne de verdad antes de entrar en la academia. Con eso, le entregó el trozo de carne a Cassie, tomó otro y comenzó a devorarlo con avidez. Nepis se demoró un poco, pero luego siguió su ejemplo. Effie se rió. Ese es el espíritu. ¿Ves? El idiota lo entiende. Parecía que Estrella Cambiante había escuchado su consejo. Al menos en apariencia, había aceptado que derrotar al actual amo del castillo era imposible. Pero Sunny sabía que, en el fondo, seguía sin estar convencida. Después de todo, Nepis tenía la costumbre de hacer que sucedieran cosas imposibles. Tras la impactante revelación sobre la cruel inutilidad de su largo y arduo viaje a la ciudad oscura, el deseo de llegar al castillo prometido que los mantuvo a los tres a flote durante tanto tiempo había disminuido significativamente. Sin embargo, aún querían llegar cuanto antes. Un pequeño resquicio de esperanza aún ardía en el corazón de Sunny. Quizás Effie les mentía, o se equivocaba en todo. De alguna manera. Pero no lo creía del todo. La hermosa cazadora parecía sincera y competente, aunque un poco excéntrica. Es más, sus palabras tenían demasiado sentido. Pero Effie no tenía prisa por abandonar la torre de granito. No hay suficiente luz para recorrer tanta distancia. Atravesar las ruinas es un proceso lento. Pónganse cómodos y descansen. Saldremos mañana al amanecer. Después de eso, se dedicó a descuartizar los cadáveres de los monstruos con un cuchillo largo que apareció en su mano. Incluso invocó una memoria que parecía un delantal de cuero para evitar mancharse la túnica de sangre. Silbando una melodía alegre bajo su nariz, la vigorosa joven parecía una entusiasta chef gourmet. Nepis, Sunny y Cassie no estaban de humor para hablar. Cada uno permanecía sentado, sombrío y solo, tratando de asimilar la terrible realidad de su nueva situación. Sunny estaba completamente desanimado. Sintió como si le hubieran quitado las energías, dejándolo sin fuerzas ni ganas de hacer nada. El mundo se había vuelto sombrío y aburrido. Eso es esperanza para ti. Ni siquiera tenía la motivación suficiente para enojarse. Era como si hubiera corrido un maratón agotador y cruzado la meta, solo para descubrir que le esperaba otra carrera al otro lado. De hecho, tendría que seguir corriendo para siempre. Nunca volvería a ver a la maestra Jet ni al profesor Julius para agradecerles los consejos y enseñanzas que lo habían ayudado a sobrevivir, y tal vez incluso para corresponderles por su amabilidad. Nunca se convertiría en un despertado ni aprendería más misterios de su extraño aspecto. Y lo más importante, sus sueños de hacerse rico y pasar el resto de su vida en la comodidad tampoco se materializarían. Eso dolía demasiado. Cosas que pasan. Desanimado, hizo un esfuerzo por encontrar algún consuelo en este desastroso fiasco. Bueno, si lo piensas, sigo vivo. Eso debe de tener algún valor, ¿no? Su sombra lo miró, no del todo convencida. Además, puedo sobrevivir fácilmente en el futuro previsible. Sí, el panorama general cambió para peor, pero nuestra situación inmediata ha mejorado mucho. Estamos a salvo de la constante amenaza de ahogarnos o ser devorados por los habitantes de las profundidades oscuras del mar. También hemos encontrado una comunidad humana fuerte. Independientemente de cómo se manejaran las cosas en el castillo, cientos de personas vivían allí. Los números y la experiencia lo eran todo en el reino de los sueños. Al formar parte de un colectivo humano, se librarían de la mayor parte de las cargas que los habían estado aplastando silenciosamente todo este tiempo. Comparada con la prueba infernal del laberinto, la vida en el castillo iba a ser como un sueño. Si estuvieran dispuestos a someterse al matón de su amo, claro.
Si Sunny estuviera solo, probablemente lo haría. Ahora, sin embargo. Pero incluso si se negaban, aún quedaba el asentamiento exterior. Effie parecía estar bien como cazadora independiente. Ni siquiera parecía desdichada. De hecho, podría ser la persona más satisfecha que he visto. ¿En serio? ¿Cómo puede ser tan relajada y alegre? ¿Está loca? Miró de reojo a la cazadora irrazonablemente alta y frunció el ceño. Bueno, pensemos en ello. Tiene un techo sobre su cabeza y un suministro ilimitado de comida deliciosa, siempre que la consiga ella misma. Eso ya es mejor que mi vida en las afueras. Pensándolo bien, permanecer en la ciudad oscura el resto de su vida no era como había imaginado su futuro, pero no era tan diferente de luchar por sobrevivir en los barrios bajos del mundo de la vigilia. De hecho, en muchos sentidos, era mucho mejor. Así que, tal vez, la situación parecía tan mala no porque realmente lo fuera, sino porque simplemente no se ajustaba a sus exageradas expectativas. Tal vez Effie no esperaba nada de la vida, y por eso estaba tan condenadamente feliz y animada incluso en medio de este odioso infierno. Sí, debe ser eso. Problema resuelto. Fácil. La sombra negó con la cabeza y se dio la vuelta. Sunny suspiró. A pesar de su intento, algo racional, de encontrarle el lado positivo a esta calamidad, no se sentía mejor en absoluto. De hecho, pensar en lo inevitable y sombrío que era su futuro solo lo cansaba más. De repente, se le erizó la piel. La familiar sensación de miedo e inquietud inundó su mente, solo que ahora era mucho más profunda e invasiva. La sombra de la aguja carmesí había caído sobre la ciudad oscura. Pronto, el sonido de las olas rompiendo contra la piedra les anunció la llegada de la noche. Sin ánimos ni siquiera de levantarse, Sunny envió silenciosamente su sombra a echar un vistazo afuera. Mientras los últimos rayos del sol poniente teñían el mundo de rojo, el mar maldito emergía del gran cráter. Sunny observó cómo la distante estatua de la hermosa mujer sin rostro se hundía lentamente en la oscuridad, hasta que solo su mano abierta quedó sobre las olas. Entonces, desvió la mirada y bajó la vista. La ondulante superficie negra del mar maldito se detenía a escasos metros del borde de la muralla de granito. Parecía casi tocarla con la mano. Al otro lado de la barrera de piedra, la ciudad en ruinas yacía sumergida en las sombras, a decenas de metros bajo el nivel del agua. Atrapada entre la inmensidad del mar oscuro y el vasto vacío de las ruinas, la imponente muralla parecía tan delgada como una hoja de papel. Y, sin embargo, resistió silenciosamente la aplastante presión de las olas negras, sirviendo como una presa que protegió la ciudad de ser arrasada por la terrible inundación, tal como lo hizo durante miles de años. Sin embargo, Sunny no pudo evitar imaginar todo ese peso aplastante atravesando la pared derrumbada en un torrente de oscuridad que lo devoraba todo. Sintió escalofríos recorriéndole la espalda. Ordenándole a su sombra que regresara, Sunny finalmente se obligó a levantarse y caminó hacia Nepis. Estrella Cambiante estaba sentada con la espalda contra la pared, con una expresión sombría en el rostro. Al oír sus pasos, levantó la vista. Sunny se sentó a su lado, se quedó allí un rato y luego dijo, ¿qué opinas? Guardó silencio un buen rato, mirándolo con una expresión inexorable. Justo cuando él estaba a punto de pensar que no habría respuesta, Nep finalmente habló. Mientras lo hacía, chispas blancas se encendieron en las profundidades de sus fríos ojos grises. Encontraremos la manera de regresar. No importa lo que haya que hacer, lo haremos. Sus palabras resonaron dentro de la torre de granito, haciendo que las sombras en las paredes bailaran con siniestra alegría. Por la mañana partieron hacia el castillo. Antes de abandonar el refugio seguro de la torre de granito, Effie les dio una lista de instrucciones: síganme. Escuchen todo lo que diga. No hagan ruido. No sangren. No piensen demasiado. Algunas criaturas de ahí afuera pueden oír pensamientos ruidosos, otras pueden percibir emociones fuertes. Así que no tengan miedo tampoco. Sunny la miró con expresión sombría. ¿Cómo se suponía que iba a controlar lo que sentía? La vigorosa cazadora sonrió. ¿Qué? ¿Nunca intentaste resolver ecuaciones matemáticas mentalmente para impresionar a una dama encantadora? Haz lo mismo. Cuando las mejillas de Sunny comenzaron a ponerse rojas, ella se rió y se giró hacia Cassie y Nep. Corrección. Ustedes dos, intenten no tener miedo. Tonto, intenta no emocionarte demasiado. Si caminar detrás de mí resulta ser demasiado, pide que te den una bofetada, ¿de acuerdo? Sunny frunció el ceño y, apretando los dientes, dijo, eso, no será un problema. Effie parpadeó un par de veces y luego sonrió. Vaya. ¿Juegas para el otro equipo? Ya veo, ya veo. ¿Qué se supone que significa eso? Tratando de controlar sus emociones, Sunny respiró profundamente y contó hasta 10. ¿Ecuaciones matemáticas? ¿Qué va? ¿Quién se cree que es? Espera,
¿Por qué estoy contando? Tras asegurarse de que entendieran sus instrucciones, la cazadora se dio la vuelta y apartó la enorme losa de granito que bloqueaba la salida de la torre. Los músculos delgados se tensaron y se movieron bajo su piel aceitunada, creando una vista pintoresca. Sunny miró su espalda y tragó saliva. Esa losa de granito debía pesar al menos un par de toneladas. ¿Qué tan fuerte era exactamente la hermosa giganta? Al ver su mirada, Effie levantó una ceja y le guiñó un ojo. ¿Te gusta lo que ves? Él respondió en piloto automático, sí, esto. Espera, no. O sea, no estaba mirando por eso. ¿Cómo eres tan fuerte? Ella miró la losa de granito y luego a él. Ya, eso. Esa es mi habilidad de aspecto. Es una poderosa mejora física integral. Esa era una habilidad muy rara y poderosa. Aunque no tan llamativa como muchas otras, era prácticamente la habilidad guerrera definitiva. Con no solo su fuerza, sino también su velocidad, agilidad, resistencia y resiliencia potenciadas, Effie era como uno de esos héroes antiguos de los que Nep a veces hablaba. Sobre todo, porque esa potenciación parecía tan extravagante. Además, probablemente había absorbido una gran cantidad de esencia de alma durante los años de caza de monstruos en la Ciudad Oscura. Todos esos fragmentos que la cazadora recalcitrante se negó a pagar como tributo al tiránico señor del castillo, tenían que ir a alguna parte. ¿Pero por qué admitiría sin más cuál era su habilidad? Compartir secretos así no era prudente, sobre todo en la despiadada realidad de la costa olvidada. Al notar su sorpresa, Effie sonrió. ¿Qué? No es que sea un gran misterio. Por aquí, cualquiera con un par de ojos sabe lo que mi habilidad puede hacer. ¿Quieres que te diga también cuál es mi defecto? Había un brillo travieso en sus ojos. Sí, claro. Como si alguien fuera tan loco como para compartir es muy sencillo. Mi aspecto no solo mejora todos mis atributos físicos, sino que también hace lo mismo con todas mis necesidades físicas. ¿Por qué crees que comí tanta carne como para crear un montón de huesos roídos, solo por diversión? Ella se rió y meneó la cabeza. Bueno, fue divertido, no voy a mentir. Así que el precio de tener la fuerza de muchos hombres era también tener el hambre de muchos hombres. Allí afuera, en la ciudad oscura, donde la comida escaseaba y era difícil de conseguir, era un defecto peligroso de poseer. Era una maldición que podía obligar a una persona a cazar más y, por lo tanto, a arriesgarse a sufrir heridas y morir más que cualquier otra persona. La mayoría de la gente se burlaría de su gravedad, pero Sunny no. Él sabía lo que era el hambre de verdad. Lo que podía hacerle a una persona. Quizás esa fue la razón por la que Effie estaba allí en primer lugar. Quizás se había convertido en cazadora no porque quisiera, sino porque simplemente no tenía otra opción. ¿Qué otras necesidades físicas tienen la gente?, pensó Sunny, un poco confundido. Aire, luego agua y comida, y luego, ¿qué más? Oye, te dije que no te emocionaras. Sunny se estremeció y miró a Effie, que lo miraba fijamente y se reía a carcajadas. Avergonzado, apretó los dientes con rabia. No te hagas ilusiones, larguirucha. Sin embargo, al notar que Nepis y Cassie los observaban con una expresión de diversión evidente en sus rostros, su ira se apaciguó un poco. Tardíamente, Sunny se dio cuenta de que, tal vez, la experimentada cazadora había estado bromeando con él no solo por pura travesura. Tal vez estaba tratando de aligerar el ambiente para ponerlos en el estado mental adecuado, y así hacer que atravesar la ciudad maldita fuera menos peligroso. Mientras tanto, Effie sonrió. ¿Qué? ¿No hay respuesta? Sunny la miró fijamente y dijo, no me distraigas. Luego cambió bruscamente el flujo de sus pensamientos y añadió de mala gana, estoy resolviendo ecuaciones. Un minuto después, abandonaron la torre de granito y pisaron las calles de la ciudad oscura. Effie había invocado el yelmo de su armadura arcaica antes de aventurarse. Era de diseño corintio, con una alta cresta de crin azul y una visera estrecha que solo dejaba al descubierto sus ojos y labios. En su espalda, llevaba una bolsa de cuero que contenía la carne, los huesos y las pieles de los monstruos que había abatido durante la cacería. Sunny sabía con certeza que esta bolsa era mucho más grande por dentro de lo que parecía por fuera. De lo contrario, para albergar todos los trofeos de Effie, habría tenido que ser ridículamente grande. Sin embargo, seguía pesando demasiado para que una persona normal la cargara. Incluyendo la armadura, el cuchillo largo y el delantal de cuero negro, era la cuarta memoria que había visto invocar a la cazadora. Se preguntó cuántas más tendría en su arsenal. Aún tenía que ver qué armas usaba Effie. Bajo la luz fantasmal del amanecer, entraron en las ruinas malditas. Las lúgubres ruinas de la otrora gran ciudad se extendían a su alrededor como un desolado laberinto de piedra. Con cielos grises y un silencio sepulcral en torno a la cohorte de 4 durmientes tensos, parecía como si caminaran por un vasto cementerio ciclópeo.
Sunny tenía que recordarse constantemente que innumerables horrores se escondían en las siniestras sombras de la ciudad oscura. Un giro equivocado podría ponerlos en grave peligro. En estas antiguas ruinas, no tenían más opción que confiar sus vidas a su guía. Por suerte, la guía en cuestión no era una poeta muerta y taciturna, sino una joven alta y extremadamente atractiva, ataviada con una armadura arcaica agradablemente reveladora. En sus circunstancias actuales, Sunny prefería con creces la compañía de una guerrera a la de un escritor inútil. De hecho, las circunstancias no tenían nada que ver. Le costaba imaginar una situación en la que un escritor fuera útil. Por lo que sabía, todos los escritores eran unos perezosos y sin talento, cuya única habilidad real era sacarle dinero a la gente honesta mientras disfrutaban torturándolos con finales sádicos y llenos de suspense. Sin mencionar que ninguno de ellos tenía un trasero como Effie. Espera, ¿qué? Dejando de pensar en ello, Sunny frunció el ceño y se recordó a sí mismo que debía mantener sus emociones bajo control. En cierto sentido, esta dura necesidad fue una bendición. La peligrosa realidad de la ciudad en ruinas les impidió concentrarse en la amarga desesperación que se había apoderado de sus corazones tras la sombría revelación del día anterior. Solo tenían que poner un pie delante del otro y no pensar demasiado en nada. Un paso a la vez. Así iba a sobrevivir. Con un profundo suspiro, Sunny miró a su alrededor y continuó caminando. Tal como había dicho Effie, atravesar las ruinas resultó ser una ardua tarea. La cazadora los guió por el complejo laberinto de calles anchas y estrechas, siguiendo un camino extraño y tortuoso que solo ella conocía. A menudo, tenían que detenerse y esconderse, esperando a que pasara algún peligro oculto. A veces caminaban bajo el cielo vacío, a veces se adentraban en los edificios erosionados y pasaban un rato arrastrándose entre los montones de escombros. Otras veces, Effie lograba guiarlos directamente a través de casas medio derruidas para emerger a callejones apartados al otro lado. Una o dos veces, incluso habían subido a los tejados y avanzaban caminando sobre tejas precariamente desvencijadas o vigas de soporte desnudas, saltando abismos y balanceándose sobre tablones de madera medio podridos que alguien había colocado allí para salvar abismos especialmente anchos. En esos momentos, Nepo Sunny llevaban a Cassie en brazos. Sunny se sorprendió al descubrir que el interior de algunos edificios estaba increíblemente bien conservado. Parecía que sus habitantes se habían marchado hacía apenas unos días, a diferencia de los miles de años que habían pasado en realidad. Gracias a ello, pudo vislumbrar cómo vivían los habitantes de esta antigua ciudad hacía tanto tiempo. Fue una visión extraña y espeluznante. También comprendió con claridad que Effie conocía muy bien las ruinas. Dondequiera que iban, había rastros de sus visitas y preparativos previos. Desde los tablones colocados entre los techos hasta las pesadas losas de piedra utilizadas para ocultar pasadizos improvisados, era evidente que había dedicado años de meticuloso esfuerzo a convertir grandes partes de este laberinto letal en su propio coto de caza. Había adquirido un nuevo respeto por la joven aparentemente despreocupada. Casi hacía que viajar por las ruinas malditas pareciera seguro y fácil. Sin embargo, sabía que esto era completamente erróneo. De hecho, sospechaba que la muerte los acechaba constantemente, apenas contenida por el conocimiento y el juicio oportuno de Effie. Varios cadáveres recién eviscerados con los que se habían topado eran una clara señal de que la ciudad oscura rebosaba de vida desgarradora. Incluso las criaturas de pesadilla más aterradoras no estaban seguras aquí. Más de una vez, oyeron el lejano sonido de garras raspando la piedra, sintieron el suelo temblar bajo fuertes pisadas o percibieron sombras fugaces que se cernían entre las nubes. En esos momentos, Effie cambiaba de rumbo sobre la marcha o encontraba sin falta un escondite perfecto. Conocerla realmente había sido un raro golpe de suerte. Pero con cada hora que pasaba, Sunny se sentía cada vez más sombrío. Sin importar el futuro que les aguardara en ese lugar maldito, no le cabía duda de que también tendrían que buscar comida. Eso significaba que tendría que aprender lo mismo que Effie, y quizás incluso más. La tarea parecía abrumadora. Ni siquiera estaba seguro de poder lograrla. Al menos no lo haría solo. Tenía a Estrella Cambiante como compañera, y a Cassie. Su presencia lo tranquilizó. Vivir solo en este terrible infierno, ni siquiera quería pensarlo. Una existencia tan miserable sin duda lo mataría, y si no, al menos lo volvería loco. Llegado a ese punto, de todas formas, no querría seguir vivo. ¿Quién querría soportar semejante miseria? ¿Por qué pensar en algo que nunca va a suceder? Mirando a Nepis y Cassie, Sunny ocultó una sonrisa y se apresuró a alcanzar a Effie. Pensándolo bien, le iba mucho mejor que a la cazadora recalcitrante. Contaba con aliados de confianza con quienes había forjado lazos de compañerismo. Los tres se fortalecían mutuamente. Además, su propio aspecto le otorgaba una habilidad de mejora física integral similar, aunque en una versión reducida. Sin embargo, era mucho más versátil.
permitiéndole transferir el efecto de mejora a memorias y objetos inanimados, sin mencionar su invaluable capacidad para moverse y explorar sin ser visto. Sunny le ofrecería su sombra a Effie, pero no estaba seguro de cuán seguro sería. Si había criaturas en estas ruinas capaces de percibir pensamientos y emociones, ¿qué probabilidades había de que algunas también pudieran percibir la mirada de la sombra? Tendría que aprender más y experimentar antes de permitirle vagar sola. Estos pensamientos lo animaron un poco. Pronto, cuando el sol comenzó a caer en el horizonte, finalmente llegaron a la base de la colina en la que se encontraba el magnífico castillo. Sunny levantó la vista, sintiendo que su corazón latía desbocado. Una sensación de pesadez y ansiedad se apoderó de su mente. Dependiendo de lo que sucediera después, sus destinos iban a cambiar para siempre, para mejor o para peor. En el centro de la ciudad maldita, una alta colina se alzaba sobre las ruinas. En su base, un arco de mármol blanco prístino se alzaba en medio de la devastación. Estaba intacto e impoluto, como protegido del contacto entrópico de la oscuridad que lo consumía todo por una fuerza sublime. Más allá del arco, un ancho camino pavimentado con piedras blancas ascendía a la colina. Sunny levantó la vista al pasar bajo el arco, intentando imaginar multitudes de personas vestidas de fiesta haciendo lo mismo en un pasado lejano. Era duro y un poco desgarrador pensar en cómo habría sido la antigua ciudad antes de la misteriosa calamidad. Sin girar la cabeza, Effie dijo con tono melancólico: hay zonas en las ruinas que muchas criaturas de pesadilla suelen evitar por alguna razón. El castillo es una de ellas. Me dijeron que cuando el grupo original de durmientes llegó aquí con la esperanza de afianzarse en la ciudad, solo había un mensajero de la aguja anidado en la sala del trono, sin otros monstruos alrededor. Esos locos lograron matarlo. Nepis la miró. ¿Mensajero de la aguja? La cazadora se rió entre dientes. Grandes y feos bastardos con plumas negras y cuerpos pálidos. Debes haberlos visto cazando en el laberinto. Vienen de la aguja. Estrella Cambiante dudó. ¿Cuál es su rango y clase? Effie tembló un poco. Bestias caídas. Por eso dije que esos tipos estaban un poco locos. Pero eran un grupo poderoso. Ella guardó silencio y luego añadió en voz baja: al final, debió costar mucho matarlo. Impresionados por esa última declaración, continuaron en silencio. El camino de piedra serpenteaba alrededor de la colina, ascendiendo lentamente por sus escarpadas laderas. Aquí y allá, se interrumpía con largos tramos de escaleras y fortificaciones formidables, pero extrañamente elegantes. Sin embargo, no había nadie de guardia. Todo el camino estaba desierto. Sunny señaló una de las barricadas de piedra y preguntó: ¿por qué no hay vigilantes? Effie se encogió de hombros. Gunlaug apenas tiene suficientes hombres para proteger las murallas del castillo. Sin embargo, notarán cualquier cosa que se acerque a la colina. Toda la ciudad se ve claramente desde allí arriba, y se han implementado diversas medidas de protección. Ya nos han visto también. Sunny movió un poco su cuerpo, sin disfrutar la sensación de ser observado por algunos extraños invisibles y potencialmente peligrosos. Después de caminar un largo rato por el sinuoso camino de piedra blanca, finalmente llegaron al cenit de la colina y vieron el poderoso castillo en todo su esplendor. De cerca, parecía aún más magnífico. Construida con el mismo mármol prístino que el arco en la base de la colina, se extendía hacia el cielo como una montaña blanca hecha por manos humanas. La torre más alta era amplia e imponente, con una alta puerta decorada y una grandiosa escalera que descendía hasta una vasta plataforma de piedra donde terminaba el camino. A ambos lados de la torre más frontal, ligeramente adelantada, se alzaban otras dos torres a modo de bastiones, conectadas a ella mediante puentes aéreos arqueados y acompañadas de torres complementarias más pequeñas. Tras ellas, la torre principal se elevaba aún más, como si intentara desafiar a la amenazante aguja carmesí que se alzaba sobre el mundo a lo lejos. Aquí y allá se alzaban torres más pequeñas, pináculos y alas que formaban una formación compleja y extrañamente armoniosa. Toda la estructura era increíblemente hermosa, impactante, al mismo tiempo, irradiaba una sensación de firmeza inexpugnable. Era como si el castillo hubiera sido construido para dioses, no para mortales. Lo único que estropeaba la imagen eran las docenas de cráneos humanos que colgaban sobre las puertas con cadenas oxidadas. Sunny hizo una mueca, derribado a la cruda realidad por esa espantosa visión. Bajó la mirada, y solo entonces notó docenas de chozas improvisadas y rudimentarias apiñadas sobre la plataforma de piedra. Estaban construidas con escombros, madera podrida y trozos de piel de monstruo, adheridas caóticamente a las piedras como si temieran ser arrastradas por el viento. Un olor desagradable y extrañamente familiar lo golpeó en la nariz unos momentos después. Era el hedor variopinto, pero inconfundible, de los barrios bajos. Ese hedor no se parecía en nada al hedor venenoso de las afueras, y al mismo tiempo era exactamente el mismo. Sunny no pudo evitar sonreír torcidamente. Vaya. Ya estoy en casa.
Entre las casuchas, gente demacrada y con la mirada vacía se afanaba por sobrevivir. Vestían una extraña mezcla de harapos sucios y memorias relucientes, y los que llevaban armadura destacaban entre el resto como rarezas. La mayoría eran extremadamente jóvenes, apenas mayores que el propio Sunny. Podía oler su agotamiento y desesperación incluso desde donde se encontraba. Sunny tenía muchas ganas de reír. Después de todo lo que había pasado desde que se infectó con el hechizo de pesadilla, el ciclo finalmente se había completado. Estaba justo donde había empezado, solo que mucho peor. ¿No fue eso lo más divertido del mundo? Si esto no era el destino, entonces no sabía qué era. ¡Qué ironía! La voz de Estrella Cambiante lo arrancó de su ensoñación. ¿Sunny? ¿Estás bien? Parpadeó un par de veces, luego se giró lentamente para mirarla y dijo después de una breve pausa, sí. Solo estaba recordando. Algo en su voz debió sonar extraño, porque ella lo miró fijamente durante un largo rato antes de darse la vuelta con un breve asentimiento. Bien. No te relajes todavía. Luego se volvió hacia Effie y le preguntó, ¿qué hacemos ahora? La cazadora miró a su alrededor y se encogió de hombros. Pronto oscurecerá, así que les aconsejo que busquen refugio antes. Busquen una cabaña vacía. Con la cantidad de gente que muere cada temporada, siempre hay muchas. Si no, 2 de ustedes pueden pagar el tributo e ir al castillo. Pero el tercero tendrá que quedarse. Estrella Cambiante se detuvo un momento y luego dijo, ¿qué pasa contigo? Effie sonrió. ¿Y yo qué? Esa cabaña de lujo de una habitación es mía. Eso sí, está construida con la mejor porquería que se puede encontrar aquí, aunque sigue siendo una porquería. En fin, me voy a casa, me preparo una cena abundante y luego me voy a dormir. Estoy muerta de cansancio después de estos últimos días. Lo siento, no recibo visitas. Nepis la miró fijamente, obviamente queriendo decir más, pero luego simplemente asintió. Ya veo. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. No lo olvidaré. Effie sonrió, le dio una palmadita en el hombro y se volvió hacia Sunny y Cassie. Adiós, tonto. Bueno, muñeca. Nos vemos por ahí. Con eso, comenzó a silbar una alegre melodía y se alejó. Los 3 se quedaron repentinamente solos, perdidos y sin saber qué hacer. Los habitantes del asentamiento exterior no les prestaron mucha atención. Solo ocasionalmente lanzaban miradas indiferentes a los 3 jóvenes desconocidos. Solo la belleza de Cassie atrajo un par de miradas intensas y oscuramente fascinadas. Después de que pasó un minuto o más en un silencio desorientado, Estrella Cambiante sacó con vacilación los 2 fragmentos de alma que había recolectado de los restos de piedra rodante y miró los cristales brillantes que yacían en su mano. Tenían que tomar una decisión. Nepis sostenía los cristales relucientes, observándolos con expresión seria. Sunny también observaba los fragmentos, con la cabeza llena de pensamientos oscuros. Los restos de almas destrozadas brillaban suavemente en la tenue luz del anochecer. A su alrededor, los habitantes del asentamiento exterior se apresuraban a entrar en sus miserables chozas antes de que anocheciera. El sol ya se había ocultado tras la silueta ciclópea de la aguja carmesí, cubriendo el mundo con su inquietante sombra. El aire estaba impregnado de miedo y preocupación. Él hizo una mueca. ¿En qué estás pensando? Estrella Cambiante suspiró y levantó la vista. Su rostro de marfil era severo y pensativo. Guardó silencio un rato y luego dijo con su habitual tono tranquilo, tenemos que separarnos. Sunny no pudo evitar reír. ¿Sabes lo que suele pasar cuando la gente se separa en este tipo de situaciones, verdad? Ella lo miró sin humor en sus fríos y grises ojos. Esto no es un drama, Sunny. Tenemos los medios para darnos comida y techo a 2 de nosotros durante una semana. No hay razón para dejar pasar esta oportunidad. Cassie se giró hacia ella con una expresión confusa en su rostro. Pero, ¿y el tercero? Un silencio incómodo se cernía entre ellos, roto solo por el silbido del viento. Sunny miró a la chica ciega, luego a Nepis, y finalmente se miró a sí mismo. ¿Cuál de los 2 iba a seguir con hambre en el frío glacial mientras los otros 2 comían hasta saciarse en la cómoda seguridad del castillo? Creyó tener una idea. ¿Qué más esperaba? Habían pasado menos de 10 minutos desde que llegaron a la civilización humana, bueno, lo que fuera que pasara por tal en ese repugnante purgatorio, y la conexión tentativa que se había establecido entre ellos en el crisol del laberinto ya se estaba desmoronando, tal como lo esperaba. La naturaleza de su relación iba a cambiar ahora que ya no eran las 3 últimas personas en el mundo, sin nadie más en quien confiar excepto el uno en el otro. ¿Sería lo suficientemente fuerte como para soportar esa necesidad desesperada? No estaba seguro. A lo largo de su vida, Sunny nunca había logrado durar mucho en ningún grupo. No sabía si esta vez sería diferente. Justo cuando su inseguridad amenazaba con salir de control, Nepis suspiró y le entregó los fragmentos del alma.
Toma. Lleva a Cassie adentro. Él miró fijamente su mano y luego levantó la vista bruscamente. Una extraña tormenta de emociones estalló en su corazón. Había sorpresa, alegría, preocupación, pero al mismo tiempo, irracionalmente, una oscura sensación de vergüenza y resentimiento. Sin saber cómo lidiar con todos estos sentimientos, frunció el ceño y preguntó, ¿por qué yo? Estrella Cambiante simplemente levantó una ceja. Negando con la cabeza, Sunny le dedicó una sonrisa torcida y añadió, no me malinterpretes, no me niego. Solo tengo curiosidad por saber por qué eres tan amable de repente. ¿Será por algún malentendido de nobleza? Nepis lo miró por un rato y luego dijo con indiferencia, nunca he sido noble. Nunca he sido amable. Parpadeó, luchando contra el deseo de pellizcar a Nep y asegurarse de que estuviera despierta. ¿Se habría conocido a sí misma? Si ella no era noble, ¿quién lo sería? Mientras tanto, Estrella Cambiante se encogió de hombros y miró hacia otro lado. Es simplemente la mejor opción. Ahora mismo, necesitamos más información. Con la ayuda de la sombra, podrás aprender mucho más sobre lo que ocurre en el castillo de lo que yo jamás podría. Mientras recopilas información dentro, yo haré lo mismo aquí. Nos reuniremos en una semana, compartiremos nuestros hallazgos y decidiremos qué hacer a continuación. Sunny la miró fijamente. ¿Acaso Nep acababa de revelarse tan cínicamente pragmática como él? Una vez más, sintió una extraña mezcla de emociones. Estaba eufórico y herido a la vez por su falta de sentimiento. Sin embargo, el hecho de que ella simplemente diera por sentado que seguirían trabajando juntos, como si fuera algo inevitable, no le había pasado desapercibido. Por alguna razón, este pequeño detalle le conmovió a Sunny. Nepis lo miró y añadió, además, nuestro trato ha terminado. Prometiste entregar tu parte del botín camino al castillo. Bueno, aquí estamos. Esa criatura de piedra fue tuya, así que estos fragmentos te pertenecen por derecho. ¿Comercio? ¿Qué comercio? Cierto, el trato que hizo con Estrella Cambiante para que le enseñara esgrima y ocultar que no tenía forma de absorber fragmentos de alma. Casi lo había olvidado. Pero ella no lo hizo. Ahora que Sunny había recordado su existencia y se había dado cuenta de que había terminado, sintió una repentina punzada de arrepentimiento. Era como si uno de los pocos hilos que los unían se hubiera cortado de repente. Con un suspiro, tomó los fragmentos del alma de su mano y los agarró con fuerza. De acuerdo. Entonces, nos vemos en una semana, supongo. Sunny abrió la boca, deseando decir algo más, pero simplemente se dio la vuelta. Haciéndose a un lado, les dio a las chicas un poco de privacidad para despedirse. Pronto, la delicada mano de Cassie encontró su hombro. Sunny miró a la niña ciega, permaneció en silencio un momento y luego preguntó, ¿estás lista? Dudó antes de responder. Al hacerlo, había un dejo de tristeza en su voz, sí. Dicho esto, se alejaron y dejaron a Nepis atrás, de pie y sola en la creciente oscuridad de la noche que descendía. Guiando a la niña ciega, Sunny se acercó a las imponentes escaleras que conducían a las ornamentadas puertas del magnífico castillo de mármol. Allí afuera, solo se oía el aullido del viento y la creciente oscuridad. Parecía como si a los habitantes del barrio no se les permitiera construir sus chozas en la amplia extensión de piedra que separaba las escaleras de mármol del asentamiento exterior. Ten cuidado, hay escalones más adelante. Tras advertir a Cassie, sintió un escalofrío que le atenazaba el corazón. Por alguna razón, sentía que, una vez que subiera esas escaleras, no habría vuelta atrás. Apretando los dientes, Sunny dio un paso adelante y comenzó su ascenso al castillo. Pronto se acercaron a la cima y se detuvieron frente a un par de guardias hostiles. Los dos jóvenes que les cerraban el paso llevaban memorias con armadura y blandían sus armas abiertamente, como si intentaran advertir a cualquiera que se acercara que no pusiera a prueba su paciencia. Miraron a Sunny sin siquiera intentar ocultar su desdén. ¿Qué quieres, rata? Sunny dudó y luego extendió los fragmentos del alma. Uno de los guardias los miró y sonrió. Bueno, mira eso. La rata nos ha traído un regalo. Riéndose, tomó los cristales brillantes y agitó una mano. Pasa, alguien te estará esperando adentro. Luchando por no mirar fijamente a los durmientes armados con una mirada asesina en sus ojos, Sunny forzó una sonrisa pálida y caminó cautelosamente junto a ellos. Luego, mirando hacia las docenas de cráneos humanos que se balanceaban sobre ellos en cadenas oxidadas, suspiró oscuramente y condujo a Cassie a través de las puertas del castillo. Al cruzar las ornamentadas puertas, un gran salón se abrió ante ellos. Al oír un extraño susurro desde arriba, Sunny levantó la vista y vio altas ventanas con vitrales que se elevaban hasta el techo lejano. Durante el día, el salón debía de estar inundado de rayos de hermosa luz. En ese momento, sin embargo, varias jóvenes se movían ágilmente de una ventana a otra, cubriéndolas con gruesas sábanas de tela tosca.
Las escaleras de madera improvisadas que usaban crujían y crujían, creando un sonido extraño y casi melódico. Parecía que las telas estaban sujetas de tal manera que impedían que el más mínimo rayo de luz escapara del castillo durante la noche. Sunny sospechaba que todas las ventanas de la fortaleza de mármol estaban cubiertas de la misma manera. Justo cuando este pensamiento apareció en su mente, un fuerte ruido retumbó a sus espaldas. Al darse la vuelta, vio que las ornamentadas puertas se cerraban. Los dos guardias que los habían recibido afuera ya estaban deslizando un pesado cerrojo de hierro en los huecos, con el rostro enrojecido por el esfuerzo. La enorme barra debía de pesar más que ellos dos juntos. El castillo ahora estaba sellado del mundo exterior, listo para enfrentar el ataque de la oscuridad maldita. De repente, Sunny se sintió como un animal atrapado en una jaula. Intentando calmarse, miró a su alrededor y notó un opulento escritorio de madera que parecía completamente fuera de lugar en el gran salón. Debía de haber sido traído allí desde alguna otra parte de la ciudadela de mármol. Detrás del escritorio, un joven demacrado, con ojos nerviosos, escribía algo en un pergamino. Todo parecía extrañamente parecido a la recepción de un hotel de lujo, o, mejor dicho, a lo que Sunny imaginaba que sería. Nunca había estado en un hotel, claro. Dudando unos instantes, se acercó al escritorio y se dirigió al joven. Oye. Nos han dicho que nos esperará alguien dentro. El recepcionista del castillo se estremeció y levantó la vista del papel. Una expresión de miedo se dibujó en su rostro. Sin embargo, al comprender quién le hablaba, el miedo desapareció, reemplazado por una sonrisa tímida. El joven tenía el rostro delgado y una tez pálida y enfermiza. Parecía hambriento y débil, más parecido a los pobres del asentamiento exterior que a alguien que vivía en el castillo. Sin embargo, su ropa estaba limpia y ordenada, sin signos de desgaste como la de la gente de afuera. «Invitados». «Perdón, me dieron un susto». «Bienvenidos al castillo brillante». Llegaron justo a tiempo. Un par de minutos después, las puertas se habrían cerrado. Diciendo eso, lanzó una mirada tensa a los dos guardias y luego rápidamente miró hacia otro lado. «Bueno, me llamo Harper. Soy responsable del alojamiento de los invitados hoy. Vamos a buscarlos». «Vaya. No los reconozco». «¿Es la primera vez que rinden homenaje?» Sunny lo miró fijamente por un par de segundos, sintiendo que casi apretaba su hombro un poco más fuerte. Luego dijo, «Sí». Harper sonrió. «Felicidades. Puede que ni lo sospeches, pero yo también estuve en tu lugar. De hecho, fue hace solo unos meses. Pero desde que Lord Gunlaw me honró con su amabilidad, he estado viviendo en la seguridad del castillo. Estoy seguro de que a ti también te encantará». «Bien». Sunny no sabía si el joven era sincero en su gratitud hacia el tirano local o simplemente estaba diciendo esas cosas para que los guardias escucharan, y honestamente, no le importaba. Lo que despertó su interés, sin embargo, fue que Harper no parecía tan sorprendido como Ezzie por el momento de su llegada a la ciudad oscura. Pero entonces se dio cuenta de que los habitantes del castillo podrían no saber quién llegó al asentamiento exterior, ni cuándo. Probablemente asumirían que él y Cassie habían entrado al reino de los sueños cerca de las ruinas y luego habían pasado los últimos 2 meses buscando fragmentos de alma para pagar su entrada al castillo. Era un buen detalle saberlo, ya que Sunny no quería revelar el verdadero alcance de su competencia por el momento. A juzgar por lo impresionada que estaba Ezzie por el hecho de que habían logrado abrirse camino a través del laberinto, esto atraería mucha atención innecesaria. Sonrió con la comisura de la boca. «Entonces, ¿qué debemos hacer ahora?» Harper cogió su pluma y abrió un gran libro de contabilidad. «Es muy sencillo, la verdad. Solo necesito sus nombres para marcar cuando pagaron el tributo, y eso es todo. Tenemos muchas habitaciones libres aquí, sobre todo en la Torre del Crepúsculo. Es muy tranquilo, así que ¿qué les parece si los instalo allí?» Había un brillo nervioso en sus ojos. Torre del Crepúsculo, probablemente significa que está en la parte oeste del castillo, frente a la aguja carmesí. Con razón la gente no quiere vivir allí. Pero para Sunny, menos gente significaba menos peligro. Asintió con la cabeza al joven demacrado. «Claro. No hay problema». Harper sonrió. «Genial. Genial. Entonces sus nombres». Sunny lo interrumpió, tratando de evitar preguntas peligrosas. «Soy Sanlis, y ella es Cassia». El joven anotó sus nombres y la fecha de llegada. Sunny observó su pulcra letra, con la mirada fija en las cortas series de números. Así que, habían pasado exactamente 77 días desde la noche en que llegaron a la Costa Olvidada. Los tres habían llevado la cuenta del tiempo con esmero durante un tiempo, pero tras su desgarradora experiencia con el Devorador de Almas, Sunny había perdido la noción del tiempo. Allá afuera, en el mundo real, la primavera ya estaba comenzando. Había pasado toda una temporada. Parecía una eternidad.
Sin prestar atención a la tormenta que se desataba dentro del corazón de Sunny, Harper cerró el libro de contabilidad y les ofreció una sonrisa educada. ¿Listo? Ahora, deja atrás tus preocupaciones y sígueme. Entre estas paredes, estás completamente a salvo. Nada te hará daño. Su tono era jovial, pero Sunny no se perdió la rápida mirada que Harper lanzó a los guardias amenazantes que estaban de pie en silencio junto a la puerta sellada. Harper los guió por el castillo, explicando con pequeños detalles las reglas y costumbres que debían seguir una vez dentro. Era un tipo hablador y amigable, así que Sunny captó la esencia rápidamente. En general, era muy sencillo. Eran libres de hacer lo que quisieran, salvo que infringieran las reglas básicas de convivencia, con algunas pequeñas salvedades. Había zonas en la fortaleza de mármol abiertas a todos, y zonas a las que solo podían acceder los miembros de la hueste de Gunlau. Estas estaban marcadas con el símbolo de una serpiente enroscada alrededor de una alta torre. Mientras caminaban, Sunny notó varios tapices toscos con ese símbolo tejido. La tela de los tapices era negra, con una estilizada torre blanca y una serpiente dorada bordada en el centro. Supuso que representaban la ciudad oscura, el castillo brillante y su señor, respectivamente. Aparte de eso, no había mucho que saber, salvo cuándo y dónde encontrar comida, agua y otros artículos de primera necesidad. Lo último que dijo Harper fue sobre cómo debían comportarse con los demás habitantes de la fortaleza. La gente aquí es muy amable, pero aún así debes recordar tener buenos modales. Sobre todo al interactuar con los guardias y los cazadores. Estos tipos nos protegen y arriesgan sus vidas para mantenernos, así que merecen nuestro respeto. Si hay un malentendido, ten cuidado con sus cargas. Sí. Sunny le lanzó una mirada oscura al joven demacrado y tradujo esa declaración como: no te metas con la gente de Gunlau, y si ellos se están metiendo contigo, simplemente trágalo. ¡Qué maravilloso! Mientras tanto, pudo vislumbrar cómo vivía la gente dentro del castillo. Para sorpresa de Sunny, no parecían tan deprimidos ni miserables como esperaba. De hecho, todos parecían estar más o menos bien, ocupados en sus asuntos con una naturalidad mundana. Por supuesto, había signos de preocupación, estrés y presión en sus rostros, pero lo mismo podía decirse de la gente en el mundo real. En general, los habitantes del castillo parecían sorprendentemente comunes. Supongo que los humanos pueden adaptarse a cualquier cosa. Y tal como Estrella Cambiante le había enseñado, la adaptabilidad era la mayor fortaleza. Mientras hubiera un atisbo de estabilidad, los humanos encontrarían la manera. Y parecía que el tiránico amo de la antigua fortaleza, a pesar de su odio, proporcionaba esa estabilidad a los durmientes atrapados en la costa olvidada. Las palabras de Fie sobre cómo ese bastardo era lo único que mantenía este lugar unido resonaron en la mente de Sunny. ¿Quizás sea un mal necesario? Finalmente, llegaron a la torre más occidental del castillo. De hecho, estaba prácticamente vacía y silenciosa. Poca gente parecía querer quedarse allí, ahuyentada por la inquietante visión de la aguja carmesí que se alzaba en la distancia. Sin embargo, para ambos, era perfecto. Cassie no podía ver nada, mientras que Sunny ya estaba acostumbrado a la presencia de la aguja debido a su sensibilidad a las sombras. Además, ahora mismo, todas las ventanas de la torre estaban cerradas, ocultándola de la vista. Harper se detuvo de repente y dijo en un tono algo avergonzado: ¿esto? Olvidé preguntar. ¿Necesitan una o dos habitaciones? Sin pensarlo demasiado, Sunny y Cassie respondieron al mismo tiempo: una. 2. Entonces, se quedaron paralizados y se miraron con cara de horror. Cassie se sonrojó, mientras que Sunny palideció aún más. No pretendía nada malo al pedir una habitación individual para los dos. Es solo que, durante los meses que pasaron acampando juntos, estar cerca de Cassie por si necesitaba ayuda se había convertido en su hábito. Y lo que era más importante, no estaba dispuesto a perderla de vista ni un segundo en ese castillo impredecible. No confiaba en nadie allí. Pero no hubo nada de eso. Aclarándose la garganta, Sunny miró a Harper y dijo: 2 habitaciones si están una al lado de la otra. Si no es posible, entonces una. El joven asustadizo se rascó la nuca y luego respondió con un tono algo sorprendido: bueno, está bien. Creo que puedo encontrar 2 habitaciones contiguas. Síganme. Con esto, comenzó a caminar hacia adelante. Sunny miró a Cassie, luego sacudió la cabeza y siguió a Harper. No lo malinterpretarás, ¿verdad? Pronto, estaban frente a 2 robustas puertas de madera. Harper le entregó a Sunny 2 llaves de hierro y sonrió. Aquí estamos. Las habitaciones no son muy grandes, pero son realmente acogedoras. Disfruten de su primera noche segura, chicos. Deben de no haberse sentido seguros en mucho tiempo. Yo nunca me sentí así antes de entrar al castillo. Menos mal que ya pasó el tiempo. En fin, la comida se servirá mañana 1 hora después del amanecer, en el salón principal de la fortaleza.
Nos vemos allí. Dicho esto, los miró una última vez, sonrió tímidamente y se alejó. Sunny y Cassie se quedaron solos en un silencio incómodo. Todavía sintiéndose un poco avergonzado, Sunny suspiró y dijo, espero que no pensaras que yo era. De repente Cassie se rió. Lo sé. Simplemente no me lo esperaba. Déjame adivinar, desconfías de todos en este castillo, y por eso me vigilarás con cautela para ahuyentarlos. Como un hermano mayor sobreprotector, cruel y violento. ¿Verdad? Con una sonrisa, giró la cabeza a un lado y a otro y luego añadió, para ser sincera, yo tampoco me siento segura aquí. Así que, gracias. Aunque debo decir que este lugar parece casi un hotel. Mis padres me llevaron una vez de vacaciones a la montaña y nos alojamos en un hotel muy viejo. A ver, ¿cómo se llamaba? ¿Overgaze? ¿O Overlook? En fin, este lugar es exactamente así. Sunny sonrió. ¿Verdad? Nunca he estado en un hotel, pero eso también fue lo primero que pensé. Por supuesto, eso sería si el hotel en cuestión estuviera poblado por cientos de portadores del hechizo de pesadilla, con un tirano asesino como propietario y sin un solo oficial de policía alrededor para pedir ayuda si algo ocurría. Vaya. ¡Qué gracioso! Sunny había pasado la mayor parte de su vida temeroso de los policías y tratando de evitarlos a toda costa. Pero ahora realmente los extrañaba mucho. Aquí termina esta entrega. Suscríbete para escuchar los capítulos nuevos el día que salgan. Gracias por acompañar la historia.